Bueno, hoy estamos con Santiago Abascal. Santiago Abascal es el presidente de Vox, como todos ustedes conocen. Santiago, un placer tenerte aquí, ¿eh? Igualmente, Eh, muchísimas gracias por no, vuestra invitación. muchísimas gracias por venir a este espacio de libertad, a esta zona. Llego a este espacio de libertad porque hoy no solo quiero hablar de Vox, sino también de la persecución que tú personalmente estás sufriendo, que está sufriendo también Vox por parte de lo que llaman los grandes medios, que a mí cada día me avergüenzan más, como diría Javier Milei, esos medios ensobeados que están haciendo una persecución, los últimos escándalos que hemos visto, las instrucciones que dan a los periodistas para que saquen los temas que le interesa al gobierno y al PSOE. ¿Cómo lleváis esa presión, Santiago? Bueno, asumimos las consecuencias de nuestro compromiso y sabemos que los grandes medios, a los que yo no llamo así, yo creo que son los medios del bipartidismo. Son los medios que tienen interés en que se mantengan las cosas como están, con las mismas políticas, y se han dado cuenta de que Vox ha venido a cambiarlo todo. Han llegado a la conclusión de que Vox no es Mm. fácil de terminar con él, que Vox representa un sentir real en la población española. Y por lo tanto, además de los ataques a Vox, pues han decidido también incorporar los ataques contra el presidente de Vox porque se dan cuenta que mientras yo esté dirigiendo Vox, Vox no es un partido dirigible, Vox no es controlable. Y por lo tanto, pues yo me convierto en ese sentido en una pieza a batir, pero lo asumo con tranquilidad e incluso con orgullo. Eh, Ese silencio mediático al que Vox está sometido y esa criminalización, porque es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Criminalización de tu figura, del partido, y silencio mediático. No les está saliendo bien porque se les ha escapado el tema de las redes sociales, se les ha escapado que hay otros altavoces, se les está escapando medios como este, donde estamos para ser fieles a la verdad, ¿no? Bueno, como bien has dicho, es un doble modo de atacarnos. Por un lado, un silencio mediático sobre todo aquello que nosotros queremos comunicar, sobre nuestras propias posiciones, sobre cuestiones programáticas, es decir, todo aquello que nosotros queremos que llegue a los españoles, no llega. Sobre eso hay silencio. Sin embargo, sobre cualquier cuestión que ellos consideran que nos puede dañar, lo que hay es una sobreexposición mediática, que es la criminalización. Y lo peor de todo es que a la criminalización contribuyen ambos partidos políticos y los medios del bipartidismo que obedecen a cada uno de ellos. Es normal que el Partido Socialista lo haga, es normal que intente criminalizar a Vox. Lo sorprendente es que los medios que responden a los intereses del Partido Popular también contribuyan a criminalizar a Vox. Es sorprendente porque criminalizan al único partido con el que pueden pactar, pero es que además lo hacen aumentando las mentiras sobre nosotros. Y eso no solo criminaliza a tu único socio posible, sino que moviliza a la izquierda. Y por eso el 23 de julio no hubo manera de sumar, no hubo una mayoría alternativa a la izquierda frente populista que ha podido pactar con el separatismo, porque se movilizó a la izquierda con mentiras sobre Vox, con las mentiras de siempre, sobre que Vox odia a las mujeres, a los homosexuales, a los inmigrantes y estas eh, cosas que dicen sin freno y sin ningún tipo de límite en horario de máxima audiencia y en cualquier parte, ¿no? Es curioso que el último debate, ese 23 de julio, te dejaron solo ante el peligro, porque casualmente eh, Feijóo se ausentó de ese debate, ¿no? Y ya sabemos que esto es historia, pero es como poco llamativo, diría yo, esa ausencia del líder de la oposición en ese momento, ¿no? Bueno, pero en realidad no ejerció de líder de oposición en ese debate al que no fue, pero tampoco en el debate que sí mantuvo con Pedro Sánchez, en el que le ofreció permanentemente pactos a Pedro Sánchez. Y por eso decía, si tú estás ofreciendo pactos al verdadero enemigo del orden constitucional, que es Pedro Sánchez, y si debates con él dándole una salida y a la vez permites que se criminalice a tu único aliado probable, pues estás haciendo eh, pues una estupidez. Y al final las estupideces se pagan y las pagamos todos los españoles. Da la sensación de que un sector del Partido Popular está reclamando, está buscando, sigue buscando un socialismo bueno, ¿no? Igual es que desconocen la historia de este país, ¿no? Bueno, ese sector es la dirigencia del Sí, Partido Popular claro. y el otro sector son los votantes del Partido Popular, que son buena gente, gente normal, que piensa como todos nosotros y que sorprendentemente están cautivos
por una dirigencia política que no tiene sus mismas convicciones y que a la mínima de cambio se echan brazos del Partido Socialista para negociarlo todo. Lo hemos vuelto a ver con la ronda de consultas de Pedro Sánchez, invitando a todos los partidos, excepto a Vox, él se adelanta, porque Vox no va. O sea, Vox no va aunque Sánchez le convoque. Y el debate era ¿por qué invita a Bildu y no invita a Vox? No, el debate no es ese. El debate es por qué el señor Feijóo acude a esa ronda de consultas con Pedro Sánchez, teniendo en cuenta lo que está haciendo Pedro Sánchez, cómo un dirigente político serio puede prestarse a la mascarada de Pedro Sánchez. Ese es el gran error. Yo creo que hasta que no seamos conscientes todos, y nosotros lo somos, de que hay que hacer una oposición total y sin ningún tipo de matices a Pedro Sánchez, pues será muy difícil expulsarle del poder. Santiago, yo tenía estructurada esta entrevista en 4 bloques. El primero de ellos hace referencia a esa inmigración ilegal y a la islamización de España. Estamos asistiendo verdaderamente, tú lo has comentado en distintas entrevistas, que uno de los mayores peligros que corre ahora Europa, que corre España, es precisamente esa invasión. Y luego hablaremos de los que van de europeístas, porque son los que se están cargando a Europa. En cambio, los que son criticados como euroescépticos son los que defienden Europa. Es curioso, ¿no? Los euroescépticos, para que nos entendamos, son aquellos que quieren que los productos del campo europeo tengan prevalencia sobre los productos del campo marroquí, del campo sudafricano. Son aquellos que desean reindustrializar Europa y no llevarse la industria, deslocalizarla y llevársela a China. Es todo curioso, pero uno de los mayores peligros que corremos ahora mismo es la islamización y, por otro lado, la inmigración ilegal, ¿no? Bueno, yo creo que el proceso de islamización comenzó hace mucho tiempo y, y aún no es mayoritario, pero es un hecho que se convertirá en mayoritario si no hacemos nada. Yo recordé el Parlamento el otro día, una entrevista mía de hace 20 años, hace más de 20 años, preguntado por los principales problemas de España, y yo señalaba la inmigración procedente de países islámicos. En aquel momento, donde parece que el problema no era tan grave. Yo ya lo estaba percibiendo en aquel momento en Vitoria. Había vivido sucesos preocupantes asociados a ese tipo de inmigración y a día de hoy pues yo creo que la situación es mucho más grave. Acabo de ver cómo el fin del Ramadán en Bilbao pues ha sido desbordante en un escenario multitudinario. Pues eso es lo que ha llevado allí el separatismo. Pero bueno, es lo que ha llevado el separatismo al País Vasco, lo que ha llevado el separatismo a Cataluña y por otro lado lo que ha llevado las políticas bipartidistas de Bruselas a toda España, en distintos grados en función del lugar, pero hay zonas de España donde el proceso de islamización avanza sin ningún tipo de freno. Hemos visto los sucesos de Salt de hace 2 semanas, en los que un imán islamista es desalojado de la casa ocupada y unos sujetos que son pues supongo que los supporters del imán Musulmán, sí, sí. Los FIR, incendian la ciudad. la ciudad y allí están los imbéciles del ayuntamiento diciendo que le van a dar una casa al imán. Menos mal que una funcionaria honrada dice, bueno, pero ¿esto qué es? Aquí hay unos procedimientos para dar una casa, una vivienda social. Y lo paró una funcionaria. Pero si no, los políticos, en este caso los aliados de Pedro Sánchez, porque creo que ahí gobierna Esquerra Republicana con Junts, estaban dispuestos a darle una casa al imán que había dado órdenes de quemar el pueblo. Lo que había que hacer es agarrarlo, meterlo en un avión o en un sitio más incómodo y mandarlo de vuelta a su país. Bueno, comentabas, estuvo Ignacio Garriga, secretario general de Vox en el municipio de Salt, y recuerdo que un vecino le decía que él llevaba 8 años esperando ser receptor de una vivienda y ahora se le iban a dar al imán. Uno de los vecinos cabales que ve las consecuencias de la islamización y cómo los políticos tratan mejor a los de fuera que a los de dentro. Pero ya vimos lo que gritaban los de fuera en esa visita de Ignacio Garriga. Gritaban viva Pedro Sánchez, porque son muy conscientes de lo que está haciendo Pedro Sánchez y de la ayuda que está dando a este proceso de islamización y cómo está realmente pues dando a quienes vienen ilegalmente cosas que se niegan a los españoles, que lo están pasando muy mal, que no llegan a fin de mes, que no ven futuro para sus hijos, cuyos hijos tienen que emigrar, irse a trabajar a otros países de Europa o del mundo. Y todo eso que falta a nuestros propios hijos, a nuestros compatriotas, se lo vamos a dar a los que vienen de fuera ilegalmente. Pues realmente esto parece diseñado por locos, por enemigos o por traidores. Por un lado está la islamización.
Y por otro lado está esa inmigración ilegal que va de la mano de la inseguridad. Hemos visto como la pasada semana José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, ha sido denunciado por delito de odio por dar los nombres de pila de los detenidos un sábado en la ciudad de Barcelona. Es decir, delito de odio por decir la verdad. Sí, sí, dar Nombres de pila. los nombres de pila de los primeros detenidos Detenido. durante las primeras horas, que eran todos de origen árabe, Ah, del norte sí. de África muy probablemente. Bueno, es increíble la utilización de la policía al servicio del Partido Socialista para denunciar a un político por decir la verdad. No nos importa, vamos a seguir diciéndolo y denunciándolo. Pero vamos, yo voy a decir aquí no los nombres de pila, voy a decir los apellidos de los culpables, que son Sánchez, Bolaños, Montero, Marlaska y todos los que se sientan con ellos en el Consejo de Ministros y los que les apoyan. Lo digo porque está muy bien que denunciemos para que se conozca la situación, cuáles son los nombres de pila y el origen de los que están trayendo aquí criminalidad en vez de contribución y en vez de integración, pero no olvidemos que los culpables son los políticos que nos gobiernan, porque son los que les traen. Nosotros no criminalizamos al inmigrante, por supuesto al inmigrante legal que viene a trabajar, en ningún caso, ni siquiera al inmigrante ilegal, porque entendemos que vienen confundidos, llamados y son traídos por los políticos progres. Nosotros sobre todo señalamos a los políticos progres. Si detestamos algo, es a los políticos progres que están condenando a los europeos a la inseguridad y muy especialmente a las mujeres. Y no solo a la inseguridad, porque el problema de la inmigración ilegal y de la inmigración masiva, Sí. no solo ilegal, la inmigración masiva, porque depende de dónde venga, es de otro orden. Hemos hablado de la islamización. Estamos ante un problema de identidad. Estamos también de un problema de convivencia, porque hay modelos culturales o religiosos que no pueden convivir juntos. Son incompatibles. Son incompatibles. Es que hay cosas que no se pueden mezclar, porque ellos no asumen que tienen que respetar las leyes civiles. No asumen que la mujer debe ser respetada. Estamos hablando también de un problema de inseguridad gravísimo en las calles. Yo ayer hablaba con un chaval que me dijo que fue a su casa de noche y que solo se cruzaba con grupos de jovenlandeses y dicen a los chavales Gentes venidas. tono amenazante porque veían a un chaval solo. Es algo generalizado y no solo es un problema de identidad o de seguridad, es un problema económico de primer orden y que tiene que ver con la asistencia social que está colapsada y también con el acceso a los servicios sanitarios que están colapsados. Si ya las cosas funcionan mal, estando solo nosotros, pues si abrimos las puertas y decimos que aquí puede venir el que quiera sin ningún tipo de límite, las cosas no es que funcionen mal, es que no van a funcionar dentro de muy poco tiempo. Santiago, el presidente de Canarias, Clavijo, anunciaba antes del verano de que iban a llegar entre 10.000 y 30.000 ilegales, entre ellos muchos menores. Claro, es curioso que anunciaba y el problema era cómo se repartían, no evitar la llegada. Claro, las instituciones son culpables de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, para empezar, los menos son los menos. Sí. Porque cuando les hacen las pruebas biológicas, Son mayores. se ve que son todos mayores de edad. Y también las mujeres son las menos, pero muy minoritarias. Porque sobre todo vienen varones mayores de edad, en edad militar y bien alimentados. Y que no huyen de una guerra, porque que sepamos, en Marruecos y en Argelia No hay no hay ninguna guerra. Y vienen aquí ilegalmente, llamados por los políticos españoles. Y entonces los políticos españoles lo plantean desde un punto de vista del reparto, desde un punto de vista económico, incluso el Partido Popular, porque el Partido Popular cuando aborda la cuestión del reparto de inmigrantes ilegales o de menas, lo que dice es que les faltan fondos, que quieren recursos, que no pueden aceptar más si no hay más recursos. No es un problema de recursos. Para empezar, porque no queremos gastar más recursos en eso. Y si seguimos gastando recursos y repartiendo todo el que llega, no van a dejar de llegar, es que van a llegar cada vez más. Se rieron mucho hace un año cuando abandonamos los gobiernos, muchos periodistas miserables y muchos políticos miserables, porque Vox se iba de los gobiernos por 110 menas. Ah, qué exageración. Y dijimos, es que no son 110 menas. El problema es lo que esto representa. Y dijimos, serán más. Ya estamos hablando del reparto de 4.000. Y serán 400.000. Sí. Y serán 4 millones. Y serán mayoritarios. Y la sociedad que conocemos dejará de existir. Si no lo paramos. Nosotros estamos aquí para eso. Para pararlo y para revertirlo. Para expulsar a todo el que ha entrado ilegalmente
e incluso para retirar la nacionalidad a todos los que la han obtenido fraudulentamente. Santiago, en política doméstica hemos escuchado a una vicepresidenta del gobierno, a María Jesús Montero, eh, poniendo en duda la presunción de inocencia. Claro, esto viniendo de un vicepresidente del gobierno es sumamente grave. Además, ministra de Hacienda, sobre la que recaen serias sospechas de que de su ministerio se hayan podido filtrar cosas al fiscal general del Estado. Pero es muy grave poner en duda la presunción de inocencia, ¿no? Cuando se acaba la presunción de inocencia, se acaba todo. Bueno, es sobre un caso en concreto, pero yo creo que vale absolutamente para todo. El Partido Socialista está funcionando como una organización criminal. El Partido Socialista no cree ni en la Constitución, ni en la ley, ni respeta la identidad de España, ni le importa nuestra historia en común. El Partido Socialista solo aspira al poder, a cualquier precio. Y tienen al mejor maestro, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho todo lo que no se debe hacer para llegar al poder de manera decente. Ha mentido a los españoles en 2 procesos electorales, ha estado dispuesto a poner en marcha leyes de carácter inconstitucional como la ley de amnistía, que va a ser declarada constitucional porque el Tribunal Constitucional ha sido tomado al asalto por Cándido Conde Pumpido, que es la mano ejecutora de Pedro Sánchez, pero con el acuerdo del Partido Popular. Por eso nosotros decimos que hay que hacer oposición siempre y sin ningún tipo de contemplación al Partido Socialista. No se puede pactar nada. El Partido Popular le hablan de la institucionalidad, le tiemblan las piernas y llega a un acuerdo con el Partido Socialista y se reparten el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. No son capaces de aguantar la presión. Y hoy pasa lo que pasa, que el Tribunal Constitucional lo tiene dominado el Partido Socialista. Y pasa lo que pasa, que las condenas por los ERES a los socialistas más corruptos de Andalucía han quedado en papel mojado porque ha llegado el Tribunal Constitucional y ha dicho que no valen. ¿Y qué va a pasar en el futuro con la ley de amnistía? Lo mismo. ¿Y qué va a pasar si Cándido Conde Pumpido es imputado por el Tribunal Supremo? Que va a ir el Tribunal Constitucional y va a decir que eso es una resolución nula. Están dispuestos absolutamente a todo. Entonces, a mí que la señora Montero, que es lo más zacio que se ha sentado nunca en un escaño azul, diga que la presunción de inocencia no importa, que lo que importa es Un testimonio. el testimonio de una mujer, pues bueno, pues es que están al margen de la civilización, están al margen del derecho, de las cosas más elementales. Son verdaderos salvajes de la política. Solo les importa el poder a cualquier precio y por encima de todo, por encima de España y de los españoles. Santiago, habíamos visto niveles de corrupción con el felipismo, todo lo que le rodeaba a Felipe González fue corrupto, pero es que ahora lo que rodea al presidente de gobierno, hermano imputado, mujer imputada, fiscal general del Estado imputado, es una situación insostenible, ¿no? Bueno, yo creo que es insostenible, pero fíjese, presunción de inocencia, hasta que nadie sea condenado, ¿verdad? Que es lo que debería regir la política. Pero es que yo no la he respetado nunca. Es que, ¿qué habría hecho Sánchez en la oposición? No, ¿qué hizo Sánchez en la oposición ante hechos menos graves? ¿Qué habría hecho si el presidente del gobierno anterior hubiera tenido imputada a la familia, a su número 2? Habría exigido la dimisión inmediatamente. ¿Qué habría hecho Pedro Sánchez? Bueno, ¿qué hizo Pedro Sánchez? ¿Qué hizo? Cuando no tenía presupuestos el anterior gobierno. Decir que tendría que ¿Dimitir? dimitir si no había presupuestos. Y convocar elecciones. Claro. Y ahora no tiene presupuestos. Está Mm. imputada su mujer, está imputado su hermano, está imputado su fiscal general, está imputado su número 2. Es evidente que se han gastado dinero público en prostitución, en drogas, y están ahí. ¿Qué hizo también cuando hubo una pequeña inundación en la ribera del Ebro? Pues exigir la dimisión de todo el gobierno. Él ha dicho, si quieren ayuda, que la pidan, hay 200 y pico muertos, se puso chulo, ralentizó la ayuda, y ahí sigue. Por eso digo que no tienen límites, no esperemos otra cosa. Y por eso digo que no se puede ir al Palacio de la Moncloa a visitar a Pedro Sánchez. No se puede ir a una ronda de consultas con Pedro Sánchez. No se puede llegar a ningún tipo de acuerdos con el Partido Socialista. La oposición tiene que ser total y sin contemplaciones, porque ese tipo de cosas son las que dan aliento a Pedro Sánchez.
Ya me has contestado. Yo te quería preguntar, si el Partido Popular es parte del problema con esa complicidad que tiene con el Partido Socialista. Da muchas veces la sensación de que lo que les gustaría es pactar con el PSOE, pero el PSOE es el que no quiere pactar con ellos. Bueno, yo no es una sensación, es que es una realidad. Es que lo vimos en el último debate electoral. Permanentemente le ofreció un pacto no, le ofreció múltiples pactos Sí, sí. el señor Feijóo al señor Sánchez, y el que lo rechazaba era Sánchez. Te ¿Por qué? Porque el Partido Popular lo que aspira es a hacer en España lo mismo que en Bruselas. Lo que pasa es que aquí se han encontrado a Pedro Sánchez que no quiere, que prefiere otros aliados extremistas. Pero claro que el Partido Popular es parte del problema, porque el Partido Popular gobierna con el Partido Socialista en Bruselas. Y todas las grandes políticas que nos afectan en el día a día y que vienen directamente desde Europa, las políticas verdes, medioambientales, lo que afecta en definitiva a la industria, al comercio, al transporte, a la producción agrícola, o las políticas migratorias que afectan a la seguridad, a la identidad, a los servicios sociales y sanitarios. Es decir, todo viene de Europa. Y de ahí lo traen el Mm, Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, verles después discutir en el Parlamento no. como si realmente fueran algo muy distinto, pues es realmente sorprendente. A mí me indignó bastante el otro día escuchar el debate en el que yo también participé, pero el debate entre Sánchez y Feijóo. Y por eso dije que era un teatro, que era una mascarada, que es una estafa a los ciudadanos. Hoy el Partido Popular está estafando a los ciudadanos, porque si fuese coherente lo que haría es decir no al Pacto Verde, no al Pacto Migratorio y oponerse a todas esas políticas que vienen de Bruselas. Y se meten todos con los aliados internacionales de Vox, que son eso, aliados y conocidos, ¿eh? Los de los demás no sabemos quiénes son. Los de Feijóo no sabemos quiénes son. Los de Sánchez sí, gente muy peligrosa. Y, y de Feijóo pues solo sabemos lo de von der Leyen, pero que es jefa compartida con Sánchez. Es que eso lo tienen que saber los españoles. Pero fíjate, también es bochornoso el asalto a las instituciones, ¿no? El sanchismo, el PSOE, ha canibalizado todas las instituciones del Estado, o casi todas. Las del Estado y las que no son del Estado, Uy, o que ya están al asalto de los medios de comunicación y de las empresas privadas. Por eso yo creo que la idea de que no hay límites tenemos que tenerla muy clara y muy asentada. Eh, He dicho recientemente, hace meses, que lo peor de Sánchez está por llegar, y cuando pasan los meses miro hacia atrás y digo, tenía razón, todavía ha ido a peor, pero siempre pienso que me quedo corto, y siempre pienso que puedo volver a decir la frase. Hoy puedo decir que lo peor de Sánchez está por llegar. Vamos a ver, hacer cosas que no imaginamos, que no se han hecho en la Europa democrática, aunque es verdad que en esto van de la mano también de otras cosas que se están haciendo en Europa. Están amenazando con el cierre de redes sociales, comisarios europeos. Están suspendiendo elecciones porque no les gusta el ganador, como en Rumanía. Mm, es difícil ahora que le llamen la atención a Sánchez, porque hay mucha gente bastante incauta que dice, "Ay, espero que Europa haga algo". Pues desespera, porque Europa no va a venir a salvarnos de Pedro Sánchez, porque aquí cada uno está a lo suyo. De Pedro Sánchez nos vamos a tener que salvar nosotros, no va a venir a salvarnos nadie. Si en Europa están dispuestos a anular elecciones cuando no les gustan los resultados, si los alemanes tan respetables acaban de reformar la Constitución con el Parlamento saliente, a pesar de que el Parlamento nuevo ya estaba elegido, por la única razón de que con el Parlamento nuevo no tenían mayoría suficiente para la reforma constitucional. Es muy escandaloso. O sea, los defensores de la democracia, de la institucionalidad, están dispuestos en Europa a suspender elecciones, a reformar de manera fraudulenta una constitución en Alemania. Están dispuestos absolutamente a todo. estamos hablando de enemigos muy poderosos. Estuvimos recientemente, el grupo EDATV y Forma Radio en Bruselas, y nos hemos dado cuenta de que son enemigos muy poderosos. Quiero decir, el partido más votado en Francia no se le deja gobernar, en una gran coalición para que no gobierne. En Alemania pactan socialdemócratas y populares, el homólogo allí. Vemos como en Portugal, Chega, ahora hay elecciones anticipadas, también se ponen de acuerdo para no permitir que entren las instituciones. Claro, estamos ante enemigos muy poderosos. En Austria, el partido más votado, tampoco se le permite gobernar. Eh, Hurtan la voluntad popular. Comentabas lo de Rumanía. Claro, y no es menos cierto que el patriotismo, Santiago, avanza en Europa, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que el patriotismo avanza en Europa y va a avanzar más. Y hoy el patriotismo o los grupos soberanistas estamos
divididos entre grupos distintos. Sí. Si fuésemos capaces de unir todo eso, seríamos el principal grupo del Parlamento Europeo. Seríamos la primera fuerza de Europa. Y yo creo que no estamos tan lejos de que eso se pueda producir. Yo, desde luego, voy a dejarme la piel para que eso sea posible algún día, para que la primera fuerza política de Europa en el Parlamento Europeo sean los soberanistas y los patriotas. Y creo que tenemos una responsabilidad de ofrecer esa coalición grande a los europeos. Pero yo creo que has relatado lo que va pasando país a país. Acabamos de verlo en Alemania, ¿no? Donde han ganado los socios de Feijóo, y en cuanto han ganado, lo que han hecho, en vez de pactar con Alternativa por Alemania, han ido a pactar con los terceros, que son los socialistas, y con la extrema izquierda de los verdes, para reformar la Constitución juntos. Y así en todos lados. Está la excepción de Italia, donde realmente Giorgia Meloni gana las elecciones y gobierna con otra fuerza soberanista y con la pequeña representación del Partido Popular en Italia. En Italia. ¿Pero por qué el Partido Popular pacta en Italia? Porque el Partido Popular solo pacta con fuerzas como las nuestras cuando pierden. Cuando están por encima, lo más factible es que pacten con los socialistas. Y por eso yo creo que nuestra obligación es ganar, es ser la primera fuerza de la alternativa patriótica en España. Si queremos que algo cambie, eso parece ser que es el camino. Sánchez no puede salir a la calle, lleva 5 meses sin pisar Valencia. En cambio, cuando te vemos a ti en la calle, eres aclamado, todos se acercan a darte un abrazo, a pedirte una foto. Hay una diferencia. Y también se palpa en la calle que tú eres el líder de la oposición. Me voy a explicar. Da la sensación de que Feijóo está en tierra de nadie, deseando pactar más con los socialistas, y en cambio en la calle lo que se palpa es que eres tú el auténtico líder de la oposición, tanto en la calle como en el Parlamento, por los discursos que comentan, ¿no? Por cómo la verdades que comentas desde la tribuna de oradores enfrente a este teatrillo de Feijóo Sánchez. Bueno, yo creo que la verdad del Parlamento, que es esa, que quienes hacemos oposición al gobierno somos nosotros, no es el Partido Popular. Y la verdad de la calle, pues ha de plasmarse en votos algún día. Y nosotros vamos a trabajar para ello, ¿no? Y yo agradezco muchísimo el cariño que recibo en la calle. La verdad que es impresionante y muy emocionante ese apoyo constante. Pero bueno, a ver si, además de abrazos y fotos, Hay voto. nos dan los votos y nos convierten en la primera fuerza. Yo sé por qué es. Yo sé que hay, por supuesto, muchas personas que son partidarias y que nos respaldan, se acercan en la calle a darnos ánimos, pero sé que también vienen otros muchos que no nos votan a hacer lo mismo, porque nos tienen respeto, nos tienen admiración, pero todavía están confundidos con esa estrategia del voto útil. Hay mucha gente que piensa como nosotros y no como el PP, pero que vota al PP porque les han convencido de que lo primero es echar a Sánchez. Y hay que explicarles que ya sabemos lo que hace el PP cuando consigue echar al líder socialista de turno, sentarse en el sitio y hacer lo mismo, como hizo Mariano Rajoy. Cuando consigamos convencer a los españoles de eso, pues seremos muy rápidamente la primera fuerza. Santiago, algunos denominamos esa primera legislatura de Mariano Rajoy como la tercera de Rodríguez Zapatero. Es más, yo me atrevería a decir, es una opinión muy personal, que hizo más daño que las 2 legislaturas de Zapatero. ¿Por qué? Porque normalizó esas políticas, se las dio por buenas. Y es lo que puede pasar ahora en caso de... No, ahora es imposible que pase. No, pues claro, es que no va a haber esas mayorías. Bueno, ahora es posible que pase solo si pactan el Partido Socialista. Pero si Vox tiene algún tipo de concurso en la posición que sea, de primera fuerza o de segunda fuerza de la alternativa, eso no puede pasar. Porque Vox no va a ser cómplice del mantenimiento del status quo. Lo hemos demostrado. Nosotros nos hemos ido de los gobiernos regionales en toda España pidiéndole a la gente que dejase los coches oficiales, los despachos y el poder recién conquistado y se fuese a su casa o a la oposición. Y no ha sido fácil tomar esa decisión. Y hemos tomado esa decisión, como dicen nuestros enemigos, por 110 menas. No es por 110 menas. La hemos tomado por dignidad y por convicción y porque nosotros no vamos a ser cómplices del mantenimiento de las políticas migratorias del Partido Popular y del Partido Socialista. Es decir, si de nosotros depende, las cosas van a cambiar en España. Ahora bien, si depende solo del Partido Popular, pues no van a cambiar. Escuchábamos la pasada semana cómo al Partido Popular le daban 145 escaños y, y algunos medios de comunicación muy cercanos al Partido Popular decían, con este resultado
no necesitan a Vox. Claro, yo me pongo a sumar, digo, hombre, son 183 diputados, la mayoría absoluta. No sé si es que va a haber unos socialistas buenos que le van a dar esos diputados. 176. 176, perdón. Sí, sí. 183 fue la mayoría. Ahora la mayoría depende del titular y del medio de comunicación, oscila entre los Y por eso 50 y los 160. la rebajan. Que, por cierto, son los mismos escaños que ya les daban a ellos sus encuestas publicadas en sus medios, digo sus y sus, antes de las elecciones del 23 de julio. Cuando la gente votó no es lo que salió, estaban mintiendo. Esas encuestas eran falsas. Engañaron a la gente, la confundieron, porque lo único que querían era poder decir que iban a tener una mayoría tan amplia de 160 escaños que Vox estaba obligado a ir allí con los escaños y entrar. Claro, no conocen a Vox. No conocen a Vox, ni conocen a sus votantes, ni sorprendentemente me conocen a mí, y deberían conocerme ya. Tienen un verdadero problema, que es el de no aceptación de la realidad. El problema es que cuando no aceptas la realidad se te da de bruces y después tienes una especie de shock. Y es lo que les va a pasar. Yo no sé cuál es el apoyo que nos dan los españoles, pero con el apoyo que nos den, pequeño, mediano o grande, haremos valer sus convicciones. Que nadie dude de que los votos de la gente de Vox y las convicciones de la gente de Vox no se regalan a nadie. Ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, por supuesto. Pero el bipartidismo va a ser combatido por nosotros. Ha hecho muchísimo daño. Y tenemos la responsabilidad no solo de dar representación a la gente, sino de explicar qué es lo que ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí. Porque hay gente que no lo entiende. Dice, bueno, ¿cómo es posible? Porque yo en todo mi entorno con el que hablo, pues todos piensan lo mismo de Pedro Sánchez, pero pues ¿cómo es posible que luego votas lo que no tienes que votar y se te entregan al Partido Socialista? Es posible. Ha pasado. Santiago, ¿alguna decepción por parte de algún comunicador o de prensa que uno podría considerar amiga, o por lo menos hemos visto ataques feroces de algunas cadenas de radio, de televisiones, unos esperados, otros menos esperados, una criminalización? Hemos visto casi con rubor cómo Vox era comparado con Bildu cuando tú eres víctima del terrorismo. Y sí, eres víctima del terrorismo, Santiago Abascal. La verdad es que a algunos nos causaba un rubor, ¿no? Un cierto escalofrío, ¿no? Viendo cómo esos medios de comunicación ataquen más feroces a Vox y a Santiago Abascal que a Sánchez o a Bildu. La verdad es que, ¿O no has tenido decepción porque no esperaban nada de ellos? bueno, igual es que yo ya no tengo espacio para decepciones. Ni tengo espacio para puñaladas en la espalda. Está llena. Pero tengo capacidad de aguantarlas. Entonces, lo que siento es un gran orgullo de que Vox sea de verdad una alternativa independiente, que no obedece a nadie, ni internacionalmente, ni en el panorama nacional a ningún medio de comunicación, a ningún lobby, a ningún grupo de presión. Lo que siento es un gran orgullo por eso, una satisfacción extraordinaria. Y por lo tanto, pues las decepciones que ya he dicho, es que no tengo más espacio para decepciones, porque evidentemente he tenido muchas, y para traiciones tampoco, porque he padecido muchas. No me importa. No estoy aquí para lavarme las heridas. Estamos aquí para defender a los españoles y para defender a nuestra patria, que es España, y eso es mucho más grande que cualquier otra cosa. Sánchez nos habla ahora de un rearme. ¿Acudirá el Partido Popular a salvar de nuevo al Partido Socialista? Muy probablemente. La Fundación del Partido Popular ha solicitado ya que haya un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y muy probablemente, además, no solo se lo exija o se lo aconseje su fundación, sino que se lo exijan sus amos en Bruselas. Hay que ver qué es lo que hace el Partido Popular. Veremos si el Partido Popular resiste esa presión y actúa de manera patriótica, haciendo en este caso oposición a Pedro Sánchez, o si se entrega. Nosotros no vamos a apoyar a Pedro Sánchez de ninguna manera. Eso está claro. Es que ni aunque diga lo que queremos. Ni aunque diga lo que queremos. Porque será mentira. No, y porque además no vamos a contribuir al mantenimiento de Pedro Sánchez en el poder. Pedro Sánchez es una catástrofe para España. Pedro Sánchez actúa como un enemigo de los intereses de España. Y por lo tanto nosotros no vamos a ser cómplices. Hemos decidido que estamos en la oposición como nunca se ha estado antes en España. Porque la oposición, en circunstancias democráticas normales, tiene que tener matices. Tiene que tener momentos de encuentro con el gobierno.
en circunstancias democráticas normales. La situación de España no es normal, es absolutamente excepcional. Padecer a un desaprensivo como Pedro Sánchez como presidente del gobierno es algo que los españoles no se podían imaginar ni en los peores sueños. Pensar que podía llegar alguien peor que Zapatero era difícil. Era difícil. Ha llegado. Y creo que aún puede llegar un Pedro Sánchez peor que el presente. Pedro Sánchez siempre puede hacer algo más grave de lo que ha hecho. Santiago, si nos vamos a las comunidades autónomas, ¿qué va a pasar con los presupuestos regionales en donde Vox es fundamental para sacarlos adelante? Hemos visto que creo que es un buen acuerdo al que se ha llegado en Valencia. ¿Qué va a pasar en el resto de comunidades? Bueno, yo creo que es muy fácil responder a eso. El Partido Popular lo va a decidir. Va a decidir si quiere un pacto con el Partido Socialista en Bruselas en torno al Pacto Verde que arruina nuestra industria, nuestro campo y nuestro transporte, y al pacto migratorio que nos condena a la inseguridad, o si quiere un acuerdo con Vox que signifique la oposición a todo eso. Exigimos en Valencia una clara rectificación y que eso supusiera la oposición al Pacto Verde y al pacto migratorio. Hemos obtenido esa rectificación y ha sido posible un acuerdo por esa razón. Pues si eso ocurre en el resto de los lugares y ocurre de una manera creíble, tanto en las declaraciones como en los presupuestos, será posible llegar a un acuerdo. Si no, no será posible. Pero nosotros no nos fuimos de los gobiernos para nada. Si quieren un acuerdo con nosotros, que sepan qué es lo que vamos a defender, y si no, pues tienen una salida, que es acordarlos con el Partido Socialista, que es con quien parece que se sienten cómodos en muchos lugares. Vox está dando la batalla cultural, aquella que abandonó, o mejor dicho, que nunca dio el Partido Popular. Estamos viendo cómo en determinadas poblaciones se están destruyendo cruces, estamos viendo también lo que está pasando en el Valle de los Caídos. ¿No es decepcionante también, insisto, tampoco es que yo esperara a muchos, el papel de la conferencia episcopal de determinados obispos, pactando la significación de lugares de culto sagrados, la reconciliación? La verdad es que tienen obsesión por resucitar muertos cuyos tumbas han sido profanadas, y obsesión por volver a quemar iglesias filosóficamente hablando, ¿no? Por tumbar cruces. Me refiero al PSOE, y en este caso con el silencio cómplice del Partido Popular y de la conferencia episcopal. Bueno, me has preguntado antes por las decepciones. Sí, he dicho que no tenía más espacio para las decepciones, pero eso tengo espacio para hablar y para decir lo que pienso. Y creo que lo que hay detrás del intento de resignificación del Valle es convertir a Sánchez en rey. Es acabar con la corona. Es acabar con todo el relato que dio lugar al abrazo entre los españoles, con todos los defectos que ese abrazo Conllevó. pudo tener durante la transición, entre otros defectos, muchos de los textos o artículos de nuestra Constitución. Pero bueno, de aquello se podía sacar una lectura positiva. Pero eso se ha convertido en un completo desastre con el paso del tiempo. Y hemos encontrado un Partido Socialista que lo que quiere es hacer una relectura del pasado que implique la deslegitimación de la corona, y por lo tanto a lo que aspiran es a convertir a Sánchez en su majestad. Por eso le molestó tanto cuando yo me dirigí a él como majestad insistentemente en la tribuna del Parlamento. Tenía tanta razón que me llamó al orden la presidenta del Parlamento. Tito, presidenta, que vamos a ver cómo acaba si es finalmente imputada, ¿no? Esa es otra, ¿no? Sí. Y por otro lado, hay un intento de atacar nuestra identidad y de derribar la cruz más grande del mundo. Yo lo dije hace ya 4 años en el Parlamento. El verdadero objetivo de la Ley de Memoria Histórica era la deslegitimación de la corona y el derribo de la Cruz del Valle de los Caídos. Sigo pensándolo. Algunos dirían, es una exageración. No, están todos sus cómplices parlamentarios y sus voceros mediáticos diciendo que quieren poner dinamita en la Cruz del Valle de los Caídos, en la cruz más grande del mundo. Yo espero que esto se conozca también a nivel internacional, y yo voy a hacer todo el esfuerzo para que sea conocido, y que además esto se produce a la vez o en sintonía a un proceso de islamización en España. Mientras se cierra la asamblea de Ceuta por el Ramadán, con el acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista, mientras vemos cómo en Bilbao de manera masiva se ha celebrado el fin del Ramadán en un evento, en un local que ya no llena ni el PNV, pues vemos cómo están pensando en derribar cruces, entre ellas la cruz más grande del mundo. Santiago, en política internacional, ahora nos hablan de los aranceles de Donald Trump. Claro, Donald Trump no tiene por qué favorecer
los intereses de Europa cuando Europa le puso aranceles a Donald Trump. No estoy defendiendo ni una cosa ni otra, pero el mayor enemigo son los aranceles que tenemos en Europa, los que impone la propia Comisión y el propio Sánchez. Y por cierto, también los aranceles ideológicos, ¿no?, de estas élites globalistas, con lo cual son cuestiones absolutamente diferentes, ¿no? Bueno, la cuestión de los aranceles es tremenda porque además demuestra la corrupción de la prensa española. No hay una sola palabra nuestra defendiendo los aranceles de Trump. Es más, hay intervenciones mías diciendo que ojalá no lleguen esos aranceles, expresadas en España, Sí, ¿no? esas intervenciones, e incluso en Washington, delante de la Convención Conservadora. Sin embargo, han instalado la idea de que nosotros defendemos esos aranceles. Son unos corruptos miserables, son una gentuza sin ningún tipo de límite. Es así, no puedo utilizar otras palabras. Pero el nivel de la prensa llega, además, a tal corrupción que no dan información sobre la cuestión de los aranceles. Los aranceles no son algo nuevo. Ya hay aranceles entre los productos de Estados Unidos y de Europa. Y son más perjudiciales para Estados Unidos que para Europa. Sí. Por lo tanto, nosotros cómo no vamos a respetar o a entender que cualquier líder internacional defienda sus intereses. Lo entendemos. A veces van contra los nuestros, como en este caso. Lo que no entendemos es que nuestros líderes no defiendan los intereses nacionales. Que eso es lo que ocurre aquí. Lo que no entendemos es, como decías, que haya otro tipo de aranceles que son los verdaderamente perjudiciales para nuestra economía, como los del Pacto Verde. Eso sí que es un arancel como una catedral. Ese es el mayor arancel que han vivido las sociedades europeas. Y ahora van a defenderse del proteccionismo de Trump de la mano de China, que ya ha dicho que está dispuesta a luchar junto a la Unión Europea contra el proteccionismo. Es algo verdaderamente delirante. Ahora, el debate aquí en la prensa es que si un tercer mandato de Trump, no sé qué, bueno, eso será discutible y no tengo ni idea, ni me importa mucho. Y el mandato de Xi Jinping, ese no les preocupa. ¿Cuándo convoca elecciones? Porque es el aliado que buscan. ¿O que tratan mal a los periodistas en Estados Unidos? ¿Cómo los trata el dictador chino? Porque con el dictador chino y con el Partido Comunista Chino tiene un acuerdo de colaboración y amistad el Partido Popular. Y con el dictador chino parece que está llegando a una estrecha colaboración el lacayo Sánchez, que se va a verle cada 2 por 3. Y nos van a echar en brazos de China, con quien Europa tiene una balanza comercial negativa. Mientras que tenemos una balanza comercial positiva con Estados Unidos y vamos a azuzar la guerra comercial con Estados Unidos. Son unos completos locos, unos lunáticos que están creando un daño extraordinario y que van a crear aún mucho más daño. Yo no puedo entenderlo, creo que no lo entiende nadie. Lo que pasa es que también creo que una parte de esta información no llega al conjunto de la población. Em, claro, no llega, por ejemplo, Ángel Víctor Torres, Francisca Armengol, Marlaska, Félix Bolaños, María Jesús Montero. eh, Da la sensación, se está investigando si hicieron algunos de estos personajes que acabo de nombrar negocios en tiempo de pandemia, con contratos. Ábalos, se nos olvida que Ábalos, Sánchez le debe todo a Ábalos, era su secretario de organización, su mano derecha antes de llegar al poder y el que presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy. No es el pequeño Nicolás que pasaba por ahí, me refiero a Ábalos, Víctor Daldama, al que utilizaban de mediador, empresario que era utilizado para que si un tren en México, en la península del Yucatán, que todo eh, hacían negocio, da la sensación de que hacían negocio mientras miles de españoles se dejaban su vida y se arruinaban sus negocios. Bueno, yo creo que es más que una sensación. Algún día sabremos las cantidades, los nombres y apellidos. Pero es evidente que en torno a la venta de mascarillas y vacunas hubo una gigantesca corrupción. Y es evidente que esa corrupción va a volver ahora de la mano del nuevo miedo, que es el de la guerra en nuestras puertas. Porque nos quieren hacer creer que la guerra va a llegar a nuestras puertas. Sí. O sea, los problemas que tenemos aquí no importan, ni con la inseguridad, ni con la amenaza contra Ceuta y Melilla. Pero de repente la guerra de Rusia y Ucrania, por alguna razón, va a llegar a nuestras puertas. Y nos lo dicen los que están pagando a los ucranianos y a los rusos comprándoles gas. Es decir, los malos de la película que pagan a las dos partes del conflicto. Y ahora nos dicen que hace falta un kit de supervivencia. Y anda la gente, anda la pobre gente incauta que solo ve algunas televisiones comprando kits de supervivencia y se agotan en algunos sitios. Pero, ¿Quién está haciendo el agosto con eso? Porque ahí hay dos intenciones. Alguien se está enriqueciendo, pero por otro lado la utilización del miedo
esto es lo más grave, como una herramienta de control político y de restricción de nuestras libertades. Y eso también lo vivimos durante la pandemia, que nos encerraron inconstitucionalmente en nuestras casas y prohibieron a la gente trabajar. Y a los que les dieron ayuda luego se las reclaman, porque les decían que no cumplían los requisitos, bueno, porque no se las hubiesen dado. Ha sido todo delirante. Yo hablaba estos días del modo en el que utilizan el miedo. Da igual el apocalipsis climático Te quiero hablar de que nunca llega, la guerra, la pandemia, siempre encuentran una fórmula para tapar sus corrupciones y para mantenerse en el poder restringiendo nuestras libertades. Santiago, para terminar, un mensaje de esperanza para todos aquellos que te están escuchando, para todos aquellos que aman España, para todos aquellos que ven peligrar la unidad de esta nación milenaria. Un mensaje de esperanza, Santiago. Pues va a ser algo muy personal, pero el mensaje de esperanza que yo puedo dar es el que depende de mí, y es que yo no voy a tirar la toalla. Nosotros no vamos a parar de hacer oposición, no vamos a parar de defender los intereses de los españoles, no vamos a dar un paso atrás y nosotros vamos a terminar ganando. Vamos a acabar siendo en España la primera fuerza política. Ahora alguno estará escuchando esto y dirá, "Ah, vaya loco", ya hablaremos con el tiempo. Pero que esos que nos están escuchando y que piensan que nada se puede cambiar o que tienen miedo de que no resistamos, que estén seguros de que vamos a resistir, como sea, y que no vamos a tirar la toalla. Ese es el mensaje de esperanza que yo puedo transmitir. Santiago Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, por haber dedicado tu tiempo y más en estos tiempos tan complejos y tan complicados. Te esperamos siempre que puedas, que tu agenda te lo permita, porque aquí eres bienvenido. Es un placer, muchas gracias, Javier. Espero que sea más a menudo. Eso espero. Gracias. Y a todos ustedes ya saben, continúen aquí en La Boca del Lobo en Informa Radio. Volvemos.